Buenas noches, nosotros somos Naomi Sanabria, Jorge Ortega y Hanna Vidal, y el día de hoy vamos a exponer el robo de la espada de Bolívar y cómo ésta impactó en el paro cívico de 1977. Bueno, para empezar hay que contar en qué consistió el robo de la espada de Bolívar. Y este tiene unos antecedentes, ya que el robo empezó a gestarse en 1973, o sea, un año antes, cuando Jaime Bateman Cayón y Luis Otero, que eran parte de la FARC, les propusieron a la cúpula de la FARC realizar este robo, pero su propuesta fue desestimada, o sea, ellos no quisieron hacer ese robo. En 1973, ese mismo año, Bateman y Otero se unieron, bueno, o crearon un grupo guerrillero que se llamaba Comuneros, que fue el núcleo inicial de lo que después sería el M-19. Y pues posteriormente eh, ya crearían como tal el M-19 que conocemos en la historia de Colombia. Entonces hubo un evento en específico que digamos que los motivó a ellos a realizar ese robo y fue el robo de la bandera de los 33 orientales por el Movimiento de Liberación Nacional de Tapameros de Uruguay. Digamos que fue un robo similar, entonces ellos vieron que sí era posible realizar un robo de esa magnitud o de esa índole. Y empezaron las labores de inteligencia que estuvieron a cargo de militantes del mismo M-19, como Eddie Armando, que era el director del Teatro de la Mama, y María Eugenia Vázquez, entre otros integrantes del M-19. Entonces ahora sí llegamos el 17 de enero de 1974, cuando ya se realizó el robo. La espada estaba en la Quinta de Bolívar, que era pues una casa museo donde estaba la espada. Y ahí pues se infiltraron cuatro guerrilleros del M-19 liderados por Álvaro Fayad, alias El Turco. Pues ellos se metieron a, a la Quinta a eso de las 5 de la tarde, ese 17 de enero, cuando ya la casa museo cerraba y pues quedó vaciada, ¿no? Ya no había personas dentro. Se infiltraron e intimidaron a los guardias, a los vigilantes del lugar y llegaron hasta el salón de Monelita Sáenz, donde estaba la espada. Los cuatro se metieron ahí, rompieron el candado de la puerta y el turco rompió la urna donde estaba la espada, mientras que los otros tres pues dibujaron o pintaron en todo el salón pues las iniciales del grupo, ¿no? M19, M19, M19. Y de ahí, pues se fugaron en un Renault 6, según cuenta. Pues Álvaro Fayad se fugó con la espada, con Carlos Sánchez Méndez y su novia francesa. Entonces se ganó la espada. Bueno, esto sería más o menos la estructura de esta propuesta. El evento fue el robo de la espada. El tiempo fue el 17 de enero de 1974 cuando fue realizado el robo. El lugar, la Quinta de Bolívar, en Bogotá. Y los actores, el M-19 como actor principal. Las fuerzas en tensión encontramos que fue el gobierno colombiano y una gran parte de la sociedad en estado de subversión, ya que pues digamos que la situación del país hacía que gran parte de los colombianos se sintieran exactamente en eso, en estado de subversión contra el gobierno, que no estuvieran de acuerdo con muchas de las cosas que hacía el gobierno o con las leyes que se proponían, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso se personifica por el M-19, que fue un movimiento que, como ya escucharon, pues tuvo su origen en el grupo de comuneros y con grandes políticos y pensadores de la política colombiana. El robo, entonces, de la espada se perpetuó por el M-19 y ya el paradero de la espada se vuelve como un poco más confuso. Se supone que Álvaro Fayad se llevó la espada con Carlos Sánchez y su nueva francesa en el Renault 6 y, según cuentan, la espada esa noche durmió en, el, en la casa de un estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional. Esa noche, el M-19 confirmaría mediante un comunicado que sí, que ellos robaron la espada, se certificaron el robo y usaron esta frase de Nelson Osorio que dice: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Se supone que después la espada llegó a la casa
de quien inicialmente propondría este robo, o sea, de Jaime Bateman Cayón, y ahí la espada se quedaría hasta que incluso hasta la muerte de Bateman, y se supone que después la custodió su hijo, hasta ya mucho después cuando, bueno, la espada fue devuelta por el M-19. Bueno, ya por el lado de la prensa, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en este acontecimiento. ¿Por qué? Bueno, como algunos saben, el M-19 durante em, este acontecimiento tuvo pautas publicitarias con el periódico del Tiempo, que en ese momento era el periódico de mayor circulación en Colombia. Ellos publicaban mensajes bastante controversiales, como los que se ven acá, diciendo mensajes como parásitos, gusanos, espere M-19. Y eran bastante misteriosos porque no se sabía exactamente de dónde provenían o de si era de alguna organización en específico. Entonces, fue bastante controversial, ya que cuando el público observaba estos mensajes, surgieron bastantes especulaciones respecto a eso. Sin embargo, ningún medio daba una respuesta contundente. De hecho, se llegó a especular de que se trataba de un programa de televisión que se iba a estrenar. Se llegó a especular también sobre si era sobre algún medicamento nuevo, pero pues ninguno se atribuía como una respuesta exacta de qué se trataban estos mensajes. Finalmente, todos estos mensajes fueron, ¿sí? Este momento fue crucial no solo por las publicaciones que realizaban los periódicos, sino que de alguna manera esta fue como la primera carta de presentación del M-19 hacia la a las próximas 2 décadas, con secuestros a políticos, empresarios y otras personas que serán bastante claves en esto. Entonces, pues también su escandalosa presentación visibilizó el contacto entre las problemáticas rurales, sobre todo porque estos periódicos los leía la gente citadina de la ciudad que que era muy ajena a todas las problemáticas que ocurren en el campo. Bueno, y ahora continuando con las consecuencias, tanto a nivel general como lo que ocurrió en el paro cívico de 1977, primero tenemos las generales, es decir, cómo impactó el robo de la espada a nivel nacional. Para esto hay que tener en cuenta que esta guerrilla era la única en ese momento en Colombia, junto después con el movimiento Quintín Lame, pero ese ya surgió 2 décadas después, que no se consideraba marxista y que no estaba guiado, que no tenía sus fundamentos en lo que había sido la Revolución Soviética, la Revolución China, en general todo este auge de la ideología comunista que estaba surgiendo tanto en Europa y posteriormente en Cuba. Entonces, digamos que el M-19 emblemáticamente se familiarizó mucho con el hecho del nacionalismo, es decir, estar apegados a lo que nos unía como colombianos. De hecho, una de las frases más utilizadas por algunos de sus miembros, incluidos el mismo Pizarro, era la siguiente. Las FARC lucha por la Unión Soviética, el EPN por la China, el ELN por la cubana, pero entonces, ¿qué hay de la Revolución Colombiana? Entonces, digamos que el robo de la espada de Bolívar trajo como consecuencia principal que el M-19 se aferrara muchísimo más a esa ideología nacionalista y precisamente a esa ideología que representaba la espada de Bolívar, que en este caso pues era la libertad del pueblo colombiano a la que ellos se referían. Digamos que por otro lado, también nos encontramos que ya más pegado al hecho de los movimientos de izquierda, este hecho condujo a que se viera que realmente es posible realizar actos que llamen la atención tanto de la prensa como de otros políticos nacional e internacionalmente por parte de movimientos estudiantiles, de movimientos de campesinos. Entonces, digamos que el robo a la espada dio un mensaje a muchos movimientos de izquierda, movimientos sindicalistas, que sí era posible levantar la voz y más importante, que sí era posible salir victoriosos de actos que
trajeran la atención pública a los problemas que ellos consideraban pues debían ser tomados en cuenta. Finalmente, hablando un poco del paro cívico de 1977, sabemos que en general el M-19 no llegó y dijo, oigan, nosotros participamos aquí, nosotros ideamos este plan dentro del paro, eso no sucedió así. Sin embargo, eso no implica que sus miembros y que el movimiento como tal no haya estado implicado en este paro. Digamos que para ese momento, una de las cosas a las que hicieron referencia sus líderes para tal año, y cito textualmente a Medófilo Medina, es el hecho de que al paro de 1977, en sus palabras, solamente le faltaron armas. Y digamos que este paro fue la principal inspiración que utilizó el M-19 para luego realizar el robo de 5.000 armas de Cantón Norte que se realizó en tiempo posterior. Y esto se debió a que, si bien el paro cívico impactó fuertemente, ellos consideraron que no había hecho lo suficiente y que realmente se necesitaba una movilización armada y una movilización social que requería en este caso del uso de la fuerza, tal como lo había hecho la policía y el ejército en ese momento. Entonces podemos decir que la consecuencia más directa, si bien no está directamente relacionado con la espada de Bolívar, sí es cronológicamente consecuente a la misma. Tenemos que ellos roban la espada de Bolívar, posteriormente se crea este paro cívico en el que ellos ya tienen mucha más fuerza, influyen de cierta forma y consideran que no es necesario y que así como, digamos, se realizó el robo de la espada de Bolívar y así como realizaron otras acciones anteriores a ese paro, se necesitaba de una revolución armada. Entonces, esa podría ser una de las consecuencias directas que tuvo el robo en el paro de 1977. Bueno, y finalmente vamos a hablar un poco acerca de, pues, claramente cómo ocurrió la devolución de la espada de Bolívar. La espada fue devuelta por Antonio Navarro Wolf el 31 de enero de 1991 en una ceremonia en la Quinta de Bolívar en Bogotá. Junto esto, pues lo acompañaron sus hijos, los hijos de Jaime Bedman, Álvaro Fayar, Carlos Pizarro, Hernán Mantín, entre otros. Y luego, digamos que el propio Navarro fue uno de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que finalmente redactaría la Constitución de 1991. Esto hay que tenerlo como en claro porque pues son personajes que influirían consecuentemente en la historia política colombiana. Digamos que después de la recibida, el gobierno colombiano guardó la espada en un depósito del Banco de la República, donde permaneció varios años. Y por otro lado, digamos que el más reciente acto que ya conocemos todos con la espada de Bolívar, pues fue la posesión del presidente Gustavo Petro y cómo pues ocurrió todo el dilema entre el expresidente ahora Iván Duque y pues el actual presidente Gustavo Petro con respecto a la espada, de si la llevaban o no, que al final sí salió en la posesión. Pero muy resumidamente, esa fue la fecha y esa fue la forma en la que se golpeó la espada. Ahora vamos a proceder a mostrar un pequeño video con respecto a nuestro hecho, a lo que nosotros elegimos. Señor, señor. Oye, Va a quedar atravesadísimo. Antonio, Antonio. Ay. Laura. Muchísimas gracias, esa fue toda nuestra exposición. Gracias, profe. Le agradecemos mucho la oportunidad.